Grupo Aurrera, tu solución en el momento que más necesitas. Contáctanos en hablemos@grupoaurrera.cl. Olea Pérez y Asociados, expertos en la defensa de tus derechos. Visítanos en oleaperez.cl. Y CLAP Chile, obtiene todo lo que necesitas en limpieza. Contáctanos en clapchile.cl. Presentan Conversando en Casa. Muy buenas noches desde Santiago de Chile. Viernes 19 de junio presentamos otro capítulo, el número 8 ya, de Conversando en Casa desde nuestros hogares. La única solución para poder bajar la curva de este lamentable bicho, esta lamentable pandemia sin precedente, es el distanciamiento social. No hay otra fórmula. Ojalá que nuestros gobernantes se pongan pronto con el dinero para que toda la gente que necesita salir urgentemente de la casa porque sufre hambre y tiene que tener un pan en sus casas porque vive el día a día, vive de manera independiente, logren solucionar sus cosas en el Parlamento y se decida rápido y la gente esté no cómoda, pero al menos no tenga esa necesidad imperiosa de comer afuera de sus casas. La única manera es el distanciamiento social, así que quedémonos en casa y respetemos la cuarentena dentro de lo posible. Sé que es difícil, pero es la única forma que se ha comprobado en el mundo. Ya hay prácticamente 500.000 de personas fallecidas alrededor de este planeta, en esta pandemia lamentable, este COVID-19 que muchos esperábamos que quizás iba a ser un año político, pero lamentablemente 2/3 de el protagonismo se lo ha llevado la pandemia del coronavirus. Hoy día tenemos a una invitada de lujo, a una protagonista que ha sido protagonista en muchos temas de interés público, pero durante este año también en la pandemia, por el minucioso conteo de los fallecidos y la mortalidad que finalmente el Ministerio de Salud le hizo oído a esta periodista. Ella es de San Antonio, bueno, igual que yo, porteña, porque yo soy de Valparaíso, hasta ahí vamos bien. Es periodista también, hasta ahí vamos bien, somos iguales, estamos como partner. Pero ella estudió en la Universidad Católica, tiene un máster en Administración Pública, nada más y nada menos que en Estados Unidos, Harvard. Tiene un máster, o sea, está desarrollando un máster también hace 10 meses allá en Estados Unidos, ahora en escritura creativa, tengo entendido. Tenemos hoy día a una mujer que finalmente se ha robado los ojos de muchas personas, una mujer muy criticada, una mujer incluso en algún momento censurada en alguna obra que publicó el año 1999, pero por sobre todas las cosas muy destacada, muy reconocida, y lo digo a título propio y también a título de muchos colegas, muy aplaudida. Con nosotros hoy día en Conversando en Casa, Alejandra Marcela Matus Acuña. ¿Cómo está, mi querida Alejandra? Desde Nueva York, desde los United States. ¿Cómo está, Alejandra? Bienvenida a Conversando en Casa. Muchas gracias, muy bien. Gracias por esa presentación tan cariñosa. Sí, cariñosa, porque sí. Estamos terminando la semana. Hay que ponerle ese tono. Hay que ponerle. Alejandra, estamos en el mismo horario, ¿no? Allá son las 8 de la tarde. Exactamente. En Estados Unidos. ¿Hace frío? ¿Cómo está el clima? No, ahora estamos en primavera veraniega. Empezó una primavera con bastante calor. El invierno fue también bastante cálido, casi no nevó, así que son los efectos de otro tema que sigue avanzando a pesar de la pandemia, que es el calentamiento global, probablemente. Exactamente. Se hizo una pausa, ¿no?, con respecto a esos temas, al calentamiento global, a la sequía, entre tanto otros. De acuerdo a la presentación que te hice, yo lo comenté con algunos colegas y no muchos conocían esa faceta tuya, ¿no? Esa faceta académica, que quizás también a través de ti muchos podrán ver el ejemplo de que uno puede estudiar hasta una edad quizá madura. No habitual, edad madura. Y te lo digo contextualizándolo, porque claro, dime vieja nomás si no me ofendo. No. Mira, el periodismo siempre tiene que contextualizar, entrar en un escenario para que se entienda bien. Probablemente tú tenés compañeros de 30, 25 años. Claro, no, todos mis compañeros de máster son jóvenes, más jóvenes que yo.
bueno, no todos, Claro, somos 17 y de esos de mi edad o cercanos a mi edad somos 3. Los demás son más perfecto. jóvenes. Perfecto. Pero claro, uno te conoce como periodista, escritora, tiene muchos libros publicados como La historia negra de la justicia chilena, como Doña Lucía, como Las verdades y falsedades de la AFP, muy en boga, ¿eh? Vamos a conversar hoy día durante el desarrollo de nuestro programa. Pero hiciste un máster en administración pública, ahora estás haciendo un máster en escritura creativa, bien tengo Sí, entendido, ¿no? sí. Entonces, ¿cómo uno logra llegar a Harvard como periodista? Uno postula, hay una beca, se trata de un premio. ¿Cómo lograste acceder a esta universidad con tanta reputación, ¿no? Con tanto prestigio a nivel mundial? Bueno, hay una beca para periodistas que se llama la beca Nieman, que abre las puertas de Harvard para que tú estudies lo que se te venga en gana por un año. Ya. Y es una beca premio porque es muy generosa en el estipendio e incluye muchas otras cosas, actividades, seminarios, digamos. Faltan horas para hacer todo lo que se te abre como oportunidad y como interés en ese año. Y yo postulé a esa beca y me la gané en 2009. Y cuando estaba terminando la beca, como muchos otros Nieman, uno no se quiere ir. Claro. Claro, no nos queríamos venir, estaba con mi marido y con mi hijo mayor que estaba chiquitito. Así que postulé, estando en Harvard, a esta otra beca, que es un programa que se llama Programa Mason, que es para estudiar administración pública para personas mayorcitas, se llama mid-career, así, la gente que ya está en la mitad de la carrera, que no está empezando, y también te permite sacar el máster en un año. Así que ahí postulé, fui aceptada y estuve otro año más estudiando y sacando ese máster que es el máster en administración. Y Harvard es como uno lo ve en las películas, como uno lo ve tan distante, que hay puros Mateos, hay puros genios, hay puro, de verdad, computines, no sé, bibliotecas que se transforman en seres humanos, no sé, es tan así, Bueno, tan de hecho, meticuloso y minucioso, tan lejano. el MIT, que es como el primo hermano de Harvard, que es como donde se hacen Claro. todas las películas de robots y donde se hizo la película, o sea, esta película B-Max, que ¿De la este inteligencia robot, artificial? no, ese robot es una película de niños, un robot Ya. blanco así, que es como cariñoso. Ese está basado en el MIT y en los dibujos es un centro hiper tecnológico y todo, pero tú ahí vayas al MIT y no se ve nada, no se ven robots, no se ve nada. Diría yo, es como un edificio de Boucher. Ya, es un poco decepcionante. Claro, es más rasca todavía, es más así como paredes de cemento, así como que nada, no como una feria de tecnología y del futuro, para nada. Ya, y Harvard no está llena de genios, hay gente normal, podemos postular nosotros, los colegas. Mira, fuera el chiste, bueno, en MIT sí hay genios y todo, pero lo que digo es que el fruto del trabajo tú no lo ves acumulado, sino que y es harto trabajo lento. Entiendo. Mi experiencia conociendo Harvard, el año pasado vine a dar una conferencia también a Columbia y ahora estoy en la NYU, que son como las universidades de la Ivy League, que se supone que son las más cototas. Mi experiencia es que no hay genio, es que sí, digamos, un porcentaje menor, digamos, 10% probablemente, son genios. O sea, yo conocí cabros de 21 años que eran ya, de otro mundo. Claro. Pero el resto de la gente es más o menos normal, es gente como uno, que a diferencia de la mayoría de los estudiantes que salen de cuarto medio no tiene acceso, ¿no? Entiendo. Que no puede postular o no sabe hablar inglés, que no ha estudiado inglés.
Pero a mí me parece que estas universidades, que son como las universidades más prestigiosas, lo que tienen es un método de enseñanza que es distinto al que nosotros conocemos, y tiene, o sea, de alguna manera, tú llegas porque sabes cómo postular. Claro. Hay una gran cantidad de gente que entra y que postula y se gana las becas, digamos, porque las becas de claro, hay que saber postular. Hay que saber postular. Es un trabajo, trabajo, y hay que aprenderlo porque es difícil. La postulación es más trabajo que, ahora, que sacar los dados. La postulación, claro, que tú hiciste, ¿era por una política de extensión de Harvard a estudiantes extranjeros? No. Ya. La beca Nieman es la beca más antigua para periodistas y es la más prestigiosa de Estados Unidos, y concede 12 cupos a periodistas estadounidenses y 12 cupos a periodistas internacionales. Ah, pero igual importante, claro. Mitad y mitad. Mitad y mitad. Entonces tú, por supuesto que yo postulé en el cupo internacional, y de Latinoamérica, dependiendo del año, puede venir 1 o 2, y los demás de otras partes del mundo. Claro. Es una beca muy, muy bonita porque Harvard no tiene escuela de periodismo. Entonces tú no vas a estudiar periodismo, tú vas a estudiar lo que se te canta. Yeah. Yo estudié literatura, música y pintura. Esos fueron los ramos a los que me dediqué. Alejandra, un poquito de nuevos medios. ¿Y por qué administración pública? ¿Qué interés estaba focalizado ahí? Administración pública, que fue lo que estudié al año siguiente. No era la beca, no era parte de la beca Nieman, sino que era el año siguiente. ¿Te mantuviste allá? Claro. ¿Optaste por esa carrera? Claro. Ya. Esta beca, que también es súper interesante, es una beca a la cual casi no postulan periodistas. La Consuelo Saavedra también hizo lo mismo que yo. Yo lo pasó a ella. Ella primero tomó la Nieman y después postuló a mayoritariamente son funcionarios de gobierno de distintos países y líderes de todo tipo, de ONG, dirigentes políticos. Funcionarios de gobierno, diplomáticos también. Militares, policías, de todo tipo. Entonces, yo tenía 60 compañeros que veníamos de 44 países distintos. Ya. Oye, tremendo también la red de contactos que uno se puede armar con ellos, ¿no? No solamente la red de contactos, sino que las realidades que tú conoces. Sí. Los conflictos de a pares, por ejemplo, China-Japón, Chile-Argentina, así como habían como varios pares así, parejas de heterogeneidad, qué enriquecedor eso. Así que ese también fue muy bueno. Los dos fueron buenos porque digamos, te ayudan a mirar el mundo fuera de la caja del periodismo. En ese máster de administración pública, no sé, pues había ramos de economía, historia, derecho humano, estadística, políticas públicas, negociación para mí fue negociación y liderazgo, por supuesto, fueron ramos. Oye, qué maravilloso, ¿ah? Voy a transgredir la ética periodística, no tengo que adularte. Te paso el dato. Ya, pues, hazme el fetuto. Hazme la jugada de gol. Sí, como decimos nosotros los periodistas deportivos. Pero te estás realizando. O sea, estás satisfaciendo tu desarrollo profesional a tope. Uno finalmente a veces tiene miedo, tiene temor, se autoimpone quizá un límite. Tú sigues para adelante. O sea, te invitaría después por Zoom a hacer otra charla a los estudiantes de periodismo, o en realidad de cualquier rubro, ¿no? De cualquier área, para que puedan realmente cumplir sus sueños vocacionales. Sí, porque no el cerebro es el órgano que envejece menos, el que se mantiene joven por más tiempo, así que uno lo puede usar hasta la edad que se le cante. Conocí en Harvard a una mujer que era la esposa de un académico muy fifí, y ella aprendió a surfear a los 72 años. Uf.
Y cuando Mira. yo la conocí era campeona de surf de su liga. Entonces, lo encontré, esa es mi guía. Mira qué choro. No, Aprender a espectacular. surfear a los 70, que todavía lo tengo pendiente. No, y todo parte de acá, tú dices que claro, el órgano Claro. que menos envejece, entonces se mantiene latente. Hay que sí alimentarlo, en el desarrollo de la vida, Sí, con la pues, lectura, con la escritura, y justamente estaba haciendo un máster en escritura creativa. ¿Cuándo comenzaste a escribir? Porque claro, eres periodista, eres investigadora, casi todo tú lo resuelves mediante publicaciones, quizá en paper, en libros, pero tú estás estudiando escritura creativa, entonces yo decía, yo a veces he escrito 2 libros de fútbol, pero yeah. escritura creativa es porque quizá te llama más allá de la atención de que publicar una investigación periodística. Desde chica fue en el colegio, entrando a la universidad, ¿dónde parte ese nicho que desarrollaste de manera espectacular con tantas publicaciones, Alejandra? El primer recuerdo que tengo de escribir era un cuaderno de cuentos que escribía cuando tenía 8 años, que en ese tiempo, aunque tú no lo creas, yo era muy tímida y no hablaba con nadie en la escuela. Cuarto básico, por ahí. Claro. No sé qué curso tenía, porque no tengo ningún recuerdo. Ya, tercero. Pero sí tengo recuerdos del cuaderno. Hacía dibujos y escribía cuentos. Yo creo que después escribía diarios de vida, después era la que hacía el diario mural en mi curso. O sea, siempre la escritura fue un instrumento no solamente de comunicación, sino que también de interacción con el mundo y de sacar afuera lo que sentía en el caso de los diarios y de este pequeño cuaderno de cuentos. No eras tanto de hablar ni, no sé, tener tantos amigos, pero sí te desahogaba y comunicaba a través de la escritura. Eso era a los 8 años, pues, porque después, claro, cuando me fui a Iquique, que fue como a los 11 años, ahí una revolución. Bajé el switch de la tímida y me puse sociable. Claro. Ya, espectacular. De ahí partió esa vocación. Y en alguna de tus entrevistas que revisé por ahí, ¿no era tu prioridad estudiar periodismo, no? No, ¿Pasó la medicina por ahí también? O sea, toda mi vida yo quise estudiar medicina, desde chica, digamos, era como a lo que jugaba, hacer medicina y profesora, eran como los 2 juegos. Ya. ¿Tu mamá es profe? Mi mamá es profe, entonces mi papá también. Entonces después en el liceo, así cuando ya empieza uno a pensar qué es lo que va a estudiar, yo voy a estudiar medicina y de hecho me preparaba en biología y todas las cosas que uno hace. Y cuando estaba en Calama, en el Liceo B8 de Calama, nos llevaron a conocer la Universidad de Antofagasta, que tenía la carrera de tecnología médica, y en una bandeja de formol vi una cabeza cortada por la mitad. Y dije, no voy a estudiar medicina. Quedaste traumada. Pero tampoco así era como una decisión. Si yo tenía 17 años, ¿qué sabe uno a los 17 años? ¿Te gustaban hartas cosas? Claro, me gustaba todo, claro. Así que llené las 12 postulaciones, yo no sabía, ignoraba que uno quedaba en la primera, o sea, si tenía el puntaje. Entonces, como primero había postulado periodismo, que el periodismo y ya sería. De repente el periodismo abarca todo. Claro. Dije, bueno, cuando postulé a periodismo yo no tengo parientes periodistas ni nada, sino que fue una cierta noción de que el periodismo podía abarcar como casi todos los intereses que tenía y no quedarme con uno. Claro, se me ocurre eso, sí. Sí, pero no, tampoco es que sabía nada, ¿no? Ya. ¿Tus papás son profesores de qué asignatura? Profesores básicos. Básico. Mi mamá también, que pregunta por estudiar hasta que el cerebro se te funda. Mi mamá también es una eterna estudiante. Mi mamá es profesora normalista y ella estudió teatro en los 70, después hizo máster en todo tipo de especialización en educación. Después se salió de profe, estudió Derecho y ahora es abogada. Así que ahí tengo el ejemplo, sí. Bueno, yo saludo a mis papás también que me están viendo y a mi mamá en especial que es profe, que me retó durante la semana por unas publicaciones. Le mando un teleabrazo a mi mamá.
Hablando de los profesores, bueno, este tema te lo iba a preguntar mucho después, pero Bien. comenzamos a distorsionar un poco a la ensalada de preguntas que te tengo. Claro, a nosotros se nos quitaron varias horas importantes, asignaturas de filosofía, como para dejar de razonar, horas de historia, para dejar de conocer, y horas de arte también, como porque para mí el arte es todo. Ahí tenés razonamiento, creatividad, puedes desarrollar tu personalidad hilarante, puedes conocer distintas cosas, puedes viajar por el consciente, el inconsciente, y uno puede sacar como conclusión de por qué es esto. Hay algo detrás, hay algo subliminal, nos quieren hacer... no nos quieren hacer desarrollar nuestro sentido crítico, nuestra capacidad de opinión, nuestra capacidad de razonar, nos quieren ver como unos autómatas, robot, que podemos ser muy eficientes en algunas áreas, pero más bien tontos en otras. ¿Qué conclusión tú sacas a través de estas menores horas de estas asignaturas, filosofía, historia, arte, Alejandra? Bueno, yo creo que sacan lo fundamental, porque cuando yo te hablaba del modelo... Ahí tenemos un cameo. Hola. Ya, papito, váyase. Vaya con el papá. Vaya. Saludos a Chile, papito. Estamos acá. Cuando el modelo de Harvard es que, y de casi todas las universidades aquí, es que tú estudias, por ejemplo, el pregrado es un Master in Arts, BA. ¿Y qué significa eso? Que tú estudias de todo. Estudias música, historia. Las carreras, por ejemplo, la carrera de medicina no parte con medicina, parte con 4 años de esto. No te puedo creer, ¿sí? ¿De verdad? De todo. O sea, hay una conciencia de la cultura del arte importante. En todas las carreras, Entonces, todos estudian música, arte, también matemática y tal. Y después del pregrado, entonces, en el posgrado se convierten en alguna carrera. O sea, si ellos lo entienden así ya en el pregrado, imagínate cómo lo entiendan en primaria. Claro, ¿no? O sea, por ejemplo, mi hijo, que estudia en una escuela pública, también hay que decir que no es la mejor educación del mundo, pero la concepción de lo que hay que aprender es muy distinto. O sea, en el lenguaje aprenden a escribir, a debatir, a convertir sus ideas en una poesía, en un cuento, no es solamente leer y dar una prueba de comprensión de lectura. Usan el lenguaje para hacer distintas cosas. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo que hicieron un debate entre ellos sobre el bullying. Y entonces, de todas las historias que ellos compartieron, las convirtieron en cuentos. Y después ese cuento trajeron actores que los entrenaron en un mes y lo convirtieron en una obra de teatro. Oye, pero qué impresionante. Estoy maravillosamente impresionado. Pero tu hijo, el que salió recién, tan chiquitito. No, pues este es el grande. Ya. El grande tiene el 2 más años. grande. Pero claro, ya claro, transformando las cosas. Escribiendo obra de teatro, no, tampoco. Sí, qué tan chico. Está listo para Harvard. Claro. Entonces, primero es que no se dan ni cuenta que están estudiando, porque lo pasan bien. Claro. Y segundo, adquieren la habilidad del lenguaje, que es muy distinto a sentir que te hacen leer, que te obligan a leer. Y ellos eligen, por ejemplo, los libros que quieren leer, les dan un... No, eso es maravilloso. Claro, entonces hay muchos libros que... no sé, de Jean-Paul Sartre, Camus, el mismo Quijote de la Mancha, que nos hacían leerlo obligado, y ahora yo lo he vuelto a leer porque ahora lo disfruto más, por la manera, ¿no? Por la forma que te lo imponen cuando eres chico. Claro, pues sí. Entonces ellos leen porque les interesan las historias que están leyendo, y también, digamos, hay una combinación, ¿no? De ahí pasan, o sea, cuando partes leyendo lo que te gusta, después lees todo, hasta las boletas del metro, no sé. Claro. Es un hábito que se forma. Sí, pero... y claro, tampoco no tienen tantos ramos, quizás otras, no tienen tantos ramos, tienen
De hecho, el ALE está en sexto básico y tiene el equivalente a lenguaje, estudios sociales, que es historia, tiene matemáticas, por supuesto, ciencia y gimnasia. Yeah. Y tienen un ramo como ramo que se llama, que es básicamente habilidades sociales, que es como para desarrollar, expresar lo que sienten, claro, expresar lo que sienten, digamos, el trato con el otro. Y digamos, y hablar de las cosas que les pasan ahí mismo en la clase, digamos. No, y el respeto también dentro de lo cotidiano, ¿no? Para hacer claro. Quizá un mundo menos impersonal, menos crudo, más fraterno, más grupal, colectivo. Claro, por supuesto, pero el respeto no desde me tiene que obedecer, sino que el respeto desde reconocer al otro igual en derechos y en dignidad. Claro. Alejandra, claro, lo que tú desglosas es una educación integral que la estás conociendo a través de la enseñanza que le están dando a tu hijo allá en Estados Unidos, pero lo que te decía anteriormente, ¿qué intencionalidad quizá, te lo dejo a ti, hay detrás de extraer, por ejemplo, todo esto en nuestro país, lo que está pasando acá? Con intención o sin ella, lo que pasa cuando tú extraes esos ramos es que limitas la posibilidad de las personas de convertirse en ciudadanos, no solo en trabajadores. El trabajo es una faceta importante de la vida, pero no es la única. Y yo creo que en Chile miramos mucho la educación así como qué va a estudiar, cuánto va a ganar, y no desarrollar ciudadanos que puedan pensar el mundo en que viven e influir en el mundo en que viven. Se estudia, la enseñanza está hecha como para un mundo hecho y al que no hay que hacerle nada, digamos. Va a estudiar medicina en un mundo que ya sabe cómo es la medicina, o leyes para leyes que ya están escritas, o vas a ser un técnico en la minería para una función que solamente tienes que aprender. No te estimulan a pensar, ni a buscar nuevas soluciones, ni por supuesto a discutir, ni a debatir con lo que existe y oponerte, si crees que hay que oponerte, y argumentar por qué te opones. Tampoco, también me parece que otra cosa que es muy bonita de la educación gringa es que desde chicos los niños aprendan a debatir con respeto, a debatir un argumento, no a atacar a la persona, al otro, digamos, sino que a debatir y confrontar puntos de vista y en el fondo encontrar el punto de vista que tiene más razón en ese debate, sin que se sienta porque ganó uno porque es más fuerte, porque gritó más o porque te insultó mejor. Yo creo que eso sería también muy bonito que sucediera en nuestra escuelas públicas, porque los debates y los torneos de debate enseñan a argumentar y a respetar al otro, aunque tenga una idea totalmente distinta a la tuya. Exactamente, la tolerancia y también valorar al otro. Nos está viendo mucha gente, Alejandra, tenemos un rating altísimo, está Patricia Romero Samaroto, Patsiel Puerto Montina, está Cristian Brown, está María Teresa Espinosa, María Fernanda Toledo, Bernadette Santander, Ángel Chaurán, Chemir, Gabriela Arancibia, Jorge Rojas, Pablo Arteche, Viejo Lobo y tantos otros. Mi querida Alejandra, tú en abril de este año, como decimos los periodistas, golpeaste, diste a conocer una cifra de lamentables fallecidos que no era contabilizado así por el Ministerio de Salud, por el gobierno, incluso en aquel momento, justo en abril, que fue el mes donde ya se perdió la trazabilidad, fuiste desmentida por el ministro Jaime Mañalich. ¿Cómo llegaste tú a ese primer informe, no? Porque nosotros en un principio nos encontrábamos súper bien, pues estaba todo en orden, estaba súper establecido, equilibrado, teníamos menos mortalidad que el resto de los países, y hasta uno mismo pensaba de que quizás acá se hacen definitivamente mejor las cosas. Quizás tenemos una raza distinta, la sangre mapuche, o la genética nos ayuda, pero había algo que quizás o nos creemos el cuento o era extraño.
¿Desde dónde nació ese impulso de investigación respecto a ya todo lo que sabemos, ¿no? A esa extrañeza, porque no me parecía que hubiera un argumento razonable para este comportamiento atípico de la pandemia en Chile. Un comportamiento que mostraba una lenta velocidad de contagio y muy pocos fallecidos. Y claro, como yo estaba en cuarentena mucho tiempo, leía mucho de lo que estaba pasando con la pandemia en distintos lados, también revistas científicas, artículos científicos que me llegaban a mi correo y no me parecía nada de eso razonable. Y como soy periodista y soy chilena y conozco lo que corre debajo de los puentes, a mí me parecía más razonable que hubiera un problema con las cifras. Claro, o éramos superhéroes, claro, claro, demasiado espectaculares, claro, maravillosos, demasiado bueno para ser verdad. O éramos humanos comunes y corrientes. Claro, éramos humanos comunes y corrientes y digamos, y éramos chilenos, que verseros. Claro. Entonces, usando metodologías que ya son establecidas y que eran conocidas, pero que no se habían aplicado a Chile, empecé a conseguirme datos que en ese minuto además no eran públicos del registro civil, y cuando los obtuve a través de fuentes reservadas, logré hacer este análisis que se conoce como el exceso de muertes y descubrir que en marzo del 2020 había un exceso de muertes de 11% comparado con el promedio de los 5 años anteriores. Claro. Y lo subí a Twitter porque hace tiempo que venía escribiendo en Twitter sobre la pandemia. O sea, había escrito poquito antes de eso, que fue también como el primer eslabón para llegar a este segundo tema, el tema del cuello de botella que tenía el ISP con los test, que era también una respuesta a decir, ¿por qué avanza tan lento la epidemia? Y no era que avanzara tan lento, sino que había un cuello de botella y un retraso más o menos importante en el análisis de los test que llegaban al ISP, que originalmente era el único laboratorio. Alejandra, y eso fue brutal, ¿no? Esto que tú creo que lo extraes a través de un modelo de New York Times o Financial Times de esto, claro, comparación a través de un periodo normal en 5 años que se hace un promedio y se compara, ¿no? Se hace el paralelo con el 2020 y habían 6.000 más. O hay 6.000. Ahora hay 6.000 más. En ese momento habían 953 si tú los comparabas con 2019 o 871 si tú los comparabas con el promedio de los 5 años atrás. Que el promedio de los 5 años es como la fórmula estándar que se usa para hacer este cálculo. Claro, como para normalizar un periodo. Sí, claro. Y en relación a los 6.000, hay contabilizados 2.000 y fracción, o sea, a menos de la mitad. Es brutal la diferencia. Sí, cuando el exceso de muertes mostraba 6.000, los informes del gobierno eran 2.700. Pero ahora ya vamos, el último cálculo ya vamos en los 7.000 de excesos de muerte y el gobierno todavía no llega a 3.000, aunque sabemos que por CIPER que el DEIS lleva una contabilidad aparte donde hay 5.000. Claro. Sí, entendamos que el DEIS es la Dirección de Estadística del Ministerio de Salud. Claro. Claro, menos del 50%. Y lo hiciste a través de Twitter, lo hiciste a través de las redes sociales, muy criticado por algunos porque no era un medio convencional, no era a través de un medio tradicional, pero lo hiciste a través de Twitter y te lo quiero preguntar por qué también, porque ¿será porque quizás los medios de comunicación tradicionales están más bien manejados, no hay tanta libertad de expresión? Esto te lo pregunto porque quizás hay mucha gente interesada en esto. Tuviste la absoluta libertad mediante las redes sociales y claro, fue un boom, fue un cañonazo. Independientemente del juicio que tengo sobre la realidad de los medios de comunicación, el hecho es que no lo pensé, o sea, no es que yo dije, lo voy a escribir en Twitter porque no, sino que, como te dije, yo fui editora de investigación del Clínica hasta que me vine y renuncié a esa pega, obviamente, porque estoy estudiando, y no estoy ligada a ningún medio de comunicación en este minuto. Eso por un lado. Y por otro lado, me parece a mí, si esta es una opinión previa y que
y que me influye en la hora de elegir cómo, qué herramienta usar para informar, a mí me parece que el déficit en Chile es déficit de periodismo informativo, de los datos duros del presente y del momento, porque el periodismo de investigación llega después. El periodismo de investigación es cuando el fuego ya se enfrió y uno empieza desde el presente hacia atrás a buscar las razones, qué pasó, por qué, por ejemplo, por qué y quién dio la orden de informar de esta manera y no de otra manera, pero eso es lento, eso toma tiempo. Y a mí me parecía que este dato duro, simple pero directo y necesario, había que informarlo al tiro, digamos, no esperar que fuera una pieza de un reportaje de investigación más largo que yo eventualmente podría haber ofrecido a algún medio. Y por eso usé Twitter, porque Twitter es, en mi opinión y en mi experiencia, el método más dócil al periodismo informativo. De hecho, todos los medios tradicionales tienen cuentas de Twitter, no soy la única. La única diferencia entre ellos y yo es que yo me autoedité y trabajé por mi cuenta y no pasé por un editor externo, pero me parece que con 33 años de experiencia laboral pues, no, puedo hacerlo, digamos. Sí, absolutamente, claro. ¿no? Y además que no es una red social que tú hayas ocupado para fines personales, sino que hay un historial tuyo detrás de comentar cosas de interés público a través de tu cuenta de Twitter. Claro. Entonces hay una validez. Y bueno, nosotros como periodistas estamos al debe dentro del rubro de la investigación. Y por eso quizá estas columnas de Ortúzar, de Martorell, que también leí, caen como queriendo ser despectivos con tu trabajo. No sé cómo lo tomaste tú. Bueno, leí lo de Ortúzar, no supe si Martorell escribió alguna columna, pero Martorell me lo dijo en una entrevista que me hicieron en su propia revista de periodista. Ah, ¿te lo dijo en vivo? Sí, me lo dijo en vivo. No sabía que había escrito una columna. Pero no sé, me parece como un debate absolutamente secundario e irrelevante en este minuto, porque suponer que yo, una persona única, digamos, un individuo solitario, al publicar en Twitter estoy minando o socavando las bases de las instituciones periodísticas, es como mucho. Sí. Y yo no creo que alguien me pueda exigir que no lo haya hecho a través de un medio si no estoy en un medio. O sea, si yo hubiera estado en un medio, ligada a un medio, y en vez de publicar la información en el medio, decido publicarla en Twitter, bueno, mi jefe podría enojarse o algo, sí, pero, pues, exacto. Pero no entiendo cuál es el punto que quieren hacer. Pero claro. Si el punto es, en el caso de Ortúzar, si el punto es que el control editorial de un medio de comunicación evita que las informaciones que se publiquen sean falsas, erróneas o malintencionadas, me parece que no es así, porque la historia está llena de ejemplos de noticias falsas y deliberadamente falsas publicados en grandes medios tradicionales y que pasaron por todos los controles editoriales habidos y por haber. Entonces no me parece que decir que la verdad solo circula por los medios tradicionales es tan falso como decir que en Twitter solo hay mentira. No, en ninguna de las dos cosas. Es una falacia, eso es absolutamente una falacia. Sí. Y te lo digo como opinión, porque este no es una entrevista, sino que un programa de conversación. Sí, mi opinión es que yo creo que fueron un poco, te quitaron validez, quisieron hacerlo, quizá una mirada más despectiva, incluso cierto machismo, creo yo. Sí, porque yo creo que si la columna la hubiera escrito el señor XX en su Twitter, no estaríamos teniendo esta conversación. O sea, había mucho sesgo cuando yo publiqué la cifra, digamos, y sin que las personas que hicieron esos juicios me hubieran llamado o me hubieran preguntado, Alejandra, ¿cómo lo hiciste? ¿Con quién trabajaste? ¿Lo verificaste? Digamos, antes de tirarme piedra. Pero yo creo que ellos supusieron que una periodista no más, y mujer no más, tenía que estar equivocada.
Ahí está. O sea, es como, ¿qué vas a ver de número esta? ¿Qué vas a ver? Sí, pues Toda la esa razón. es la verdad, pues eso es así y digamos, no hay que ser genio para suponer que esos sesgos existen y que yo creo que se manifestaron de una forma u otra en diversos comentarios en el ímpetu y temerarios desmentidos, porque los desmentidos fueron temerarios. El ministro de Salud dijo la posibilidad de que haya subreporte de fallecidos es prácticamente nula. Eso es muy temerario, porque después... No, y mostrando gráficos. Claro. Después termina, pero a 8 metros de distancia. Claro. El papelito. Sí, exactamente, claro. Qué irresponsabilidad. Claro. Bueno, está más claro que el agua. Sí. Y volviendo al otro tema, el gato encerrado. Bueno, te tiré 2 coloquios, ya que estás en Nueva York, que después de extrañar Chile, eso es claro como el agua, y esto es gato encerrado. Claro, se entregado cuando se desmintió y después, claro, se validaron tu manera de conteo y se sumaron también los 653 y luego los 30.000 y fracción. A mí hay gato encerrado en el sentido de que siempre me pareció extraña la presencia y la acción del representante, la gente de la OMS acá, tan complaciente con el gobierno, incluso en algún momento diciendo que la pandemia quizás no llegaría a Chile, que el coronavirus no llegaría a nuestro territorio. Hay una contradicción, porque uno, claro, puede criticar al Ministerio de Salud por el mal manejo de información, al gobierno, pero un agente, el argentino, el representante de la Organización Mundial de la Salud, siempre dándole la venia al gobierno, que estaban todas las cosas bien, complaciente, como te lo digo yo, con ese adjetivo calificativo. ¿Tú a qué lo debes? ¿Cómo lo entiendes? Creo que fue demasiado cómplice, muy partícipe, o quizá estoy diciendo barbaridad yo. Bueno, a mí también me llamaba la atención esa actitud poco diplomática de un funcionario internacional y sobre todo del representante de la Organización Mundial de la Salud, que ha estado empujando desde su sede central a los gobiernos a contabilizar mejor los fallecidos, a no quedarse con el tema del PCR para declarar un caso como positivo, contagiado, digamos, a tomar medidas drásticas, las que sean necesarias para el control de la pandemia. Y el funcionario de Chile, cada vez que salía, y esto era muy así como muy sospechoso, que hablaba el ministro, por ejemplo, del nuevo retorno o de la normalidad. Desde la nueva normalidad y retorno seguro y de las cuarentenas dinámicas, y al día siguiente o a los 2 días salía el señor Leane a decir sí, las cuarentenas dinámicas son maravillosas. Después hablaba no sé qué, sí, y salía el Leane 2-3 días en entrevistas largas diciendo que en Chile se estaba haciendo lo que las cifras de Chile eran muy buenas y que muy reconocidas, en fin. Y entonces, leyendo una minuta del Comité de Emergencia del Ministerio de Salud, en la última línea, así como en otros había un... En otro capítulo. Claro, así como en otras materias, se daba cuenta de una carta que había escrito el representante de la OMS en Chile, decía una carta en términos dramáticos, informando de la crisis económica por la que atraviesa la oficina en Chile, porque Estados Unidos cortó con los recursos para la organización, entonces peligra la continuidad de la oficina y los funcionarios contratados por la OMS en Chile, y es posible que se cierre la oficina en Chile. Yeah. Entonces decía a continuación que dada esa circunstancia, Chile se había comprometido a adelantar o apurar el pago de una deuda que tenía y que se mantenían los proyectos vigentes. Entonces a mí me pareció que eso era una demostración de un conflicto de interés que no se había declarado públicamente, porque si normalmente cómo se financian los organismos internacionales, el organismo internacional recoge las plata y después financia a cada oficina.
Me parece muy extraño que haya una oficina de un organismo internacional que dependa tanto y directamente de un solo gobierno, y además encima del gobierno al que tiene que observar. Si esto es así, me parece que es muy grave. Es grave, y además debería haber estado sobre la mesa para que uno pudiera decir, evaluar con ese antecedente las declaraciones del señor Lanes, porque obviamente no pueden ser imparciales, porque si Chile, supongamos que se enoja por algo que él dice y no les da la plata, adiós oficina, claro. Claro, entonces me parece a mí o sea, tú te apuras con el pago de la deuda que la tiene la OMS, claro, por la ausencia de los dineros de Estados Unidos habituales, y yo te apaño con tu estrategia. Te salgo a apoyar, claro, públicamente. Claro, por lo menos deja esa posibilidad. Digamos, no, yo no si se comprueba eso es gravísimo. Claro, yo creo que debiera existir una sanción diplomática para él. O sea, por lo menos debiera investigarse cuánto dinero le pasa a Chile, cuáles son esos proyectos que se mantienen, cuáles son los proyectos que tiene Chile con la OMS, y cuánto depende la OMS Chile del gobierno chileno. Digamos, si la dependencia es demasiado y muy directa, tendríamos que convenir por lo menos que el representante de la OMS en Chile está interdicto para dar declaraciones. Digamos, no, obviamente que no voy a poder hacer declaraciones con la suficiente autonomía si el que me paga el sueldo es la persona a la que tengo que observar. Yo creo que eso es súper grave, porque esa es otra condicionante más para el desenlace negativo que estamos sufriendo, este perjuicio claro, que estamos como estamos, porque si el representante de la OMS no entregó bien el mensaje de la Organización Mundial de la Salud, que era contabilizar todos los COVID sospechosos, no solamente los PCR positivos, priorizando la sintomatología, si hubiese llegado con ese mensaje, no se estarían manejando dos cifras, todo lo que pasó después. Pero si él estaba solamente apañando, estaba tratando bien las tratativas del gobierno, el Ministerio de Salud, alabando las estrategias cada vez que se decían públicamente, estábamos 180 grados errados. Claro, no, o sea, si tú veías la estrategia, cuando el gobierno decía, bueno, estamos siguiendo los criterios de la OMS, y el señor de la OMS nunca dijo, no es cierto. Y se confirmaba por él, claro. Claro, él lo confirmaba, y no era cierto que se estaban siguiendo las directivas de la OMS. Entonces, además, otra cosa que también me parece grave, que es que cuando se informó que el Departamento de Estadísticas e Informaciones de Salud, el DEIS del Ministerio de Salud, llevaba una contabilidad distinta y mayor de fallecidos por COVID a la que entregaba diariamente el Ministerio, también se informó que ese número se le entregaba, o que los datos del DEIS, el DEIS se los pasaba a la OMS. ¿Y por qué el señor de la OMS nunca dijo que hay un subreporte de fallecidos en Chile? Gravísimo, sorry que me apasione, pero es tremendo. ¿Qué hizo con esa información? ¿Esa información llegaba a la OMS internacional? El hecho es que en la página de la OMS internacional se publican los mismos números que informaba diariamente el gobierno. Entonces, es extraño, pues, es extraño que existan dos contabilidades, y una contabilidad secreta que se le entregaba secretamente al señor de la OMS, y al señor de la OMS también lo manejaba en secreto, porque nadie nunca supo de eso. Todavía no, de hecho, todavía no conocemos cuál es esa contabilidad en concreto, porque CIPER publicó un número estimado, pero no le entregaron la planilla con esta información que se suponía que iba a aparecer hoy día. No sé. Eventualmente, si se comprueba, claro, se puede haber ocultado información. Pero claro, hubo negligencia, displicencia de este señor o de la misma Organización Mundial de la Salud, que finalmente perjudicaron vidas. O sea, es uno de los condicionantes específicos para lo que estamos ahora. Me parece gravísimo. Esa persona debe estar destituida de su cargo o con una sanción diplomática por lo bajo. Alejandra Matu, vamos a ir a una breve pausa comercial, ¿te tinca? Y volvemos en Conversando en Casa. El día de
de ayer, mi padre me llamó para informarme que, a raíz de la contingencia por COVID-19, el señor Collins tomó la decisión de finalizar su contrato de trabajo. Me pidió ayuda para que por favor revisara su carta de despido, pero fue totalmente inútil. Realmente yo no pude entender absolutamente nada. Así es que tomé la decisión de pedir ayuda. Stacy, sorry, weón. Yo no cacho mucho de derecho laboral, ¿cachai? Muy comunista esa weá para mí, pues, weón. Yo me dedico más al derecho comercial, pues, weón. Sociedades, ¿cachai? Como la misma ola que mi viejo, weón. En ese momento pensé, llamaré al portal de gobierno. Muy buenos días, mi niña. Usted se ha comunicado con el portal del gobierno. ¿Ya? Si su familiar fue desvinculado bajo la causal del artículo 161 del Código del Trabajo, le recomiendo que primero revise la ley 20.666 antes de realizar cualquier tipo de consulta, mi niña. ¿Ya? Ahora, si usted ya revisó la ley 20.666, le recomiendo que espere en línea y que confíe en que la decisión del empleador mute, se vuelva buena persona y reconsidere la recontratación. ¿Ya, mi niña? Estaba realmente desesperada. Necesitaba ayudar a mi padre. Pasa para acá, niña. Yo soy del área de remuneración y de contabilidad. Yo te sé de derecho laboral. Te sé de esto otro, de lo de aquí, de lo de allá, de lo de más allá. Oye, ¿no podía tener la letra más chica esto? Salí corriendo de ese lugar y yo me encontré con el estudio jurídico Olea y Pérez Asociados. Ellos analizaron de inmediato el caso de mi padre y me dijeron: los únicos que sabemos derecho somos los abogados. Y dentro de los abogados, quienes más sabemos derecho laboral, somos aquellos que hace años nos dedicamos al estudio y el ejercicio de esta especialidad. En estos tiempos de crisis, lejos de nuestras oficinas, desde nuestras casas, sin corbata, seguimos trabajando para resolver tus problemas. Cuéntanos tu caso. Ellos trabajan día a día por un mundo más justo. En esta pandemia, la salud más que nunca es una prioridad y detectar una peligrosa alta temperatura puede salvar una vida. Es por esto que Grupo Aurrera presenta un termómetro fabricado según el mayor estándar de calidad mundial comercializado por Unit-T. Este termómetro está diseñado para el control de acceso y permite medir la temperatura hasta con una distancia de 15 centímetros, la mayor del mercado, distancia que no poseen otros medidores y que permite aún más disminuir la posibilidad de contagio. Además, es de los más rápidos y eficaces del mercado, permitiendo tener resultados cada medio segundo. Contáctanos directamente al +569 9545 7651 o al correo hablemos@grupoaurrera.cl. Grupo Aurrera, tu solución en el momento que más necesitas. Volvemos a Conversando en Casa en este capítulo 8 con la periodista, investigadora, escritora, mujer de Harvard, mujer de la PUC, de la Pontificia Universidad Católica, que nos ve desde Nueva York. Espectacular el esfuerzo de nuestro programa para poder tener un contacto en vivo con Alejandra Matus desde Brooklyn, en Nueva York. Saludamos a nuestros auspiciadores que hacen posible la realización de nuestro programa, Grupo Aurrera. Grupo Aurrera es un grupo inversionista que nos trae todo lo que ustedes necesitan, que se los pide a través de hablemos@grupoaurrera.cl y, por ejemplo, le pueden dar este instrumento que calcula la temperatura a solamente 15 centímetros de distancia. Por ejemplo, lo hago acá y va a aparecer acá que estoy con 36.9. Espectacular. Es necesario, ¿no? Para el filtro, pero no salga de sus casas. No vaya a otras. No utilice esto para filtrar gente que porque no pueden entrar a su casa. Por favor, respete las cuarentenas, el protocolo de prevención del coronavirus. Y también saludamos a Olea Pérez y Asociados en la defensa de tus derechos en las mejores manos, y también clapchile.cl, útiles de aseo, jabones líquidos, todo lo que usted requiera lo puede encontrar a través de clapchile.cl. Están con delivery, con atención y despacho a domicilio desde Antofagasta hasta Punta Arenas, así que excelente esta extensión de pedidos que puede a usted solucionarle los problemas, sobre todo de limpieza en su hogar, a través de clapchile.cl. Y también Mándalo.cl, cualquier envío también usted lo puede utilizar a través de Mándalo.cl. Por ejemplo, si usted compra un libro de la Alejandra Matus, usted lo puede comprar y se lo enviar a su casa. Usted lo puede regalar también. Al Día del Padre, ojo, que estaba el Día del Padre durante este fin de semana. Alejandra, ¿cómo te he tratado? ¿Cómo te ha tratado Omar, sobre todo, el director? ¿Te has sentido bien? Sí, bien, de lo más bien.
¿Extrañas Chile o no? Bueno, es que no me siento lejos de Chile, porque como ¿Verdad? estoy todo el día pendiente y se produce esta situación extraña de estar en cuarentena y encerrada, podría estar en Timbuktu o en cualquier lado, digamos, lo que veo por la ventana puede ser cualquier barrio de Chile. Ya, así Entonces, Brooklyn. no, claro, Mm. no. De hecho, esta parte se parece a Ñuñoa. Ya, Así que no es muy distinto y estoy totalmente conectada. Yo creo que más conectada que cuando llegué, que estaba más sí. concentrada en los estudios. Te fuiste a julio, agosto, ya llevas En 10 agosto, meses allá. sí. En agosto, ya. En agosto. Va a cumplir 10 meses. Durante este tiempo, sobre todo en las últimas publicaciones, o quizás tú me vas a responder de más atrás, ¿no? Cuando te censuraron en 1999 luego del lanzamiento de la historia negra de la justicia chilena. Pero ha recibido presión, ha recibido, es que, ya lo voy a decir, amenazas, es que para mí amenaza es una palabra muy fuerte, pero has recibido ciertas presiones, ciertos mensajes incómodos para dejar de publicar, o peticiones de tal tipo, que de manera sutil, pero sé que es grave porque afecta la libertad de expresión, la libertad de prensa, sea a través de Twitter o un medio convencional, cualquiera sea afectar la libertad, eso no es democrático. ¿Has recibido ciertos acercamientos de ese estilo? No, nadie me ha llamado para decirme, oye, deja de publicar, o por favor, o no. Ni por favor ni con amenaza. No. Pero sí, digamos, cuando la autoridad principal de un país sale a desmentir con tanta, digamos, certeza de que mi información era falsa, o que la información que yo publiqué era falsa. Sí. Después, cuando publiqué otro Twitter sobre la cantidad de muertos por enfermedades respiratorias, inmediatamente la ministra Rubilar sacó unos tweets y me arrobó. Sí. Uno siente la desproporción entre el peso del Estado y del gobierno para salir a desmentir, usando datos incluso que todavía, digamos, yo no tengo, porque son, según los organismos, las peticiones de transparencia no me lo han entregado, pero ellos los tienen a su disposición para salir a desmentir, y yo, digamos, es un desmentido contra una posibilidad que yo no tengo de contrachequear. Claro, no, y te van a llegar, pero te van a llegar en septiembre, como, te aviso. Claro, es como, porque lo de marzo te llegó ahora recién en julio. Claro, es como la pata del elefante sobre una hormiga. Pero, digamos, yo estaba muy confiada y segura del trabajo que había hecho, porque me asesoré por personas que saben, digamos, y es lo que hace cualquier periodista. El periodista nunca sabe todo y uno nunca tiene tiempo para especializarse en casi nada, pero uno sabe buscar información y sabe cotejar cuando la información es relevante y cuando está bien verificada y cuando no, digamos. Alimentando claro, con expertos. Esa es la especialidad del periodismo. Entonces, tenía confianza en mis datos, pero sí sentía así como el empujón, ¿no? Claro. Qué bueno que tenía razón, porque si no... Menos mal, porque te metiste en algo súper delicado. Imagínate, claro. Pero sí, me parece desproporcionado y veo el efecto que puede tener en otras personas que pudieran querer entregar información relevante o dar testimonio de algo que están viviendo y que no se atreven, porque cuando uno ve la reacción de todo un gobierno para desmentir un dato, en vez de decir, bueno, lo vamos a estudiar, vamos a nombrar unos expertos para que analicen este tema, y sino que te ponen el martillo arriba de la cabeza. Pienso en todos esos funcionarios públicos que me cuentan cosas y me dicen, por favor, no pongan mi nombre porque estamos amenazados de sumario. O sea, la amenaza, la reacción a lo que yo escribo se lee como amenaza a todas las personas que no tienen, digamos, la defensa de la profesión, como en mi caso, para entregar información.
y que sienten el miedo de perder su trabajo o de sufrir represalias por entregar información de interés público, y eso a mí me parece que es grave porque mucha de esa información es necesaria Claro. en este minuto. Y ojo con lo que puede venir ahora, porque quizás esa misma fuente ahora tenga mucha más confianza y aparezcan nuevas con la certeza de que la información que está emitiendo, porque también Espacio Pública te la respaldó y te la respaldó también ese vuelco 180 grados del gobierno. Y Claro. también ahora el nuevo ministro es más flexible con la información, dice, lo vamos a investigar, Bueno, no tenemos la certeza, vamos, Enrique claro, París. son señales, pero hasta ahora la transparencia no ha mejorado significativamente, no hay acceso a los datos brutos y siguen llegando respuestas de transparencia con negativas a las peticiones que he hecho. Y lo último, ¿no? Sí. El tema del 56%. O sea, ahora claro, los fallecidos que después arrojaron un PCR positivo, que los que no se contabilizaban antes, porque solamente se contabilizaban en el PCR antes de que estas personas fallecieran, ahora ese grupito, con ese paralelo que hicieron, extrayendo los PCR positivos, es la cifra que nos dan ahora. Pero ¿dónde queda ese 56%? Ese 46% que habitualmente fallece en su domicilio, que no es menor, es cerca de la mitad de todos los fallecidos habituales, 46%. Y el 10% restante que fallece en las calles o en otros lugares, eso todavía no se considera. Y ojo que la OMS sí pide que se contabilice al menos los que tengan síntomas. No importa si tiene PCR positivo. Claro, y no importa dónde murió, porque tal como señala la contabilidad inicial e incluso la ampliada es solo sobre muertes hospitalarias y no considera las muertes en domicilio. O sea, si tú calculas por el lado A, que es el lado del exceso de muertes, que es un indicador, o lo calculas por el lado de lo que no se cuenta, que puede ser un 50 a un 55%, por los dos lados llegas al doble, por lo menos. Entonces, mientras que eso no se corrija, tienes que considerar que la cifra que da el gobierno la tienes que multiplicar por 2 si eres conservador, o por 3, digamos, en ese rango está la cifra de muertos reales. Y ese 56% tú lo sacas por la habitualidad de otro año. Se saca porque un estudio de la Universidad de Chile sobre los lugares donde fallecen las personas demuestra que en Chile un 44% de las personas mueren en hospitales en tiempos normales. En un año normal. En un año normal. Un 46% muere en sus casas y un 10% muere en otros lugares que puede ser calle, cárcel o hogares de ancianos. Ya. Entonces, eso en tiempos normales puede que haya variado porque a lo mejor la gente lleva más, como una enfermedad que se desarrolla en más tiempo, puede que vaya más gente a los hospitales que en tiempos normales, no lo sabemos, pero en el análisis que yo hice con los datos de marzo, que cuando me los conseguí tenía más información que la que se ha entregado hasta ahora, tenía lugares de fallecimiento. En marzo el 40% de la población murió en sus casas. O sea, está más o menos en el mismo rango de tiempos normales. ¿Sabes lo que pienso rápidamente escuchándote? Porque no había escuchado una entrevista respecto a este tema en específico, que en un año normal, entonces, ¿qué pasa ahora que quizá muere más gente en sus domicilios porque no quiere ir al hospital porque puede ser un foco de contagio súper cercano? La gente quizás no quiere salir de sus casas, entonces probablemente esa persona que está ahí acá no va al centro médico y muere en su casa. Por ejemplo, en este minuto, que es lo que yo le he dicho a mi mamá tiene 72 por ahí. Yeah. Y es hipertensa y diabética. Si mi mamá le da COVID, yo le digo, no vaya al hospital, porque a usted no le van a poner ventilador. Y hasta fuera, no es candidata a ventilador, con los criterios que se están aplicando hoy día. Porque hay muy pocos ventiladores y los médicos están escogiendo el mejor candidato, y hoy día los mejores candidatos están escogiéndose entre personas de 40 años, 40, 50 años. Y si hay una persona de 40 o 50 años que tiene una enfermedad de base, también va para atrás a la lista. O sea, el mejor candidato es una persona joven sin enfermedades de base. Y si esa persona está grave con COVID y está a la espera, esa persona va a tener preferencia para el ventilador, y todos los demás van a seguir esperando, y por lo tanto muchos de ellos van a morir esperando.
Entonces yo le digo a mi mamá, usted no vaya porque es mejor que muera en su casa tranquila, a que, por supuesto que el consejo principal es que se cuide, que no reciba a nadie, ni nietos, ni vecinos, ni nada. Digamos, mi mamá es talibana para cuidarse, pero en la casa de mi mamá, de su esposo, mi tía y mi abuela, que viven todos juntos, ninguno es candidato a ventilado. Entonces, no, mucha gente que hace el mismo análisis que hago yo no va a ir al hospital. Da pena lo que estás diciendo. Pero así es, esa es la realidad que estamos viviendo. Por eso yo publiqué ayer la nota de que el colapso ya está aquí. Ese momento que veíamos de los médicos italianos llorando porque tenían que tomar estas decisiones, son las decisiones que ahora, hoy día, mientras nosotros hablamos, están tomándose en los hospitales públicos. Estamos viviendo lo mismo. Yo vi un documental en Deutsche Welle. Claro, eso es lo que estamos viviendo y quizás es peor. Y quizás es peor porque en Chile igual nuestros servicios de salud en esta época todos los años tienen que tomar similares decisiones. Entonces ya no están decidiendo sobre personas ancianas. Pero ahora más todavía, pues claro, 6-7 por sobre el promedio, claro, sobre un periodo normal. Yo tengo en mi recuento personal tengo 4 fallecidos COVID, un amigo muy cercano que falleció hace 2 semanas y tenía Alzheimer y 75 años. En este caso con la opinión, se recogió la opinión de la familia de que, digamos, se detuviera el esfuerzo terapéutico, pero en muchas otras personas la familia no alcanza ni a enterarse, digamos. Es que no hay más ventiladores, no hay más camas críticas. Entonces, si queda uno, ese equipo médico tiene que decidir a quién se lo va a pasar, digamos, no puede preguntarle a las otras familias qué hacer porque no tienen posibilidad. Y hoy día también me enteré en un recuento personal que había hecho ahí, tenía como 10, no me acuerdo cuántas personas, 10 personas conocidas con COVID, y hoy día se agregó mi comadre, la madrina de mi hijo mayor, y mi cuñada y mi cuñado, la hermana de mi marido y su esposo, digamos, porque y a pesar de que se cuidan y mi cuñada vive en Antofagasta, se contagió en Antofagasta, y mi comadre trabaja en un hospital. Entonces los contagios siguen avanzando a una velocidad impresionante. Muchas empresas tengo pendiente publicar en estos días un listado de por lo menos 10 empresas que sacan salvoconductos truchos y obligan a la gente a ir a trabajar. Esa es la realidad de Santiago de Chile hoy día. La realidad de que se perdió la batalla, pues se perdió por 4-5-0. Lamentablemente por ese tipo de cosas. Bueno, y si se perdió la batalla de Santiago, se perdió la batalla de Chile, pues se gasta el 81%. 81,5%. ¿Sabes qué da pena, da tristeza? Porque uno dice ya se perdió la batalla y se perdió por goleada. ¿Qué viene ahora? Tú dices que una persona con 75 años con enfermedades no vaya porque no hay cama. Cuídese sola en la casa. Es la única posibilidad, esperanza de ilusión de poder mejorarse sola en su casa. Porque tampoco los centros médicos la van a priorizar por tener 75 años y una enfermedad. No, 75 años ya está fuera de cualquier prioridad. De cualquier prioridad. Por edad no simplemente, cama. Que no hay. ¿Y tú tenías informado? La van a atender a lo mejor con los tratamientos paliativos. Hay una unidad que se llama unidad de fin de vida en los hospitales públicos donde los pacientes los sedan, les dan morfina para que no sufran.
para que tengan una muerte menos dolorosa. Pero no hay tratamiento, o sea, si se agravan al punto de necesitar un ventilador automático, van a tener que competir con decenas de personas que están en la misma situación, y esos equipos médicos, por los protocolos existentes, tienen que elegir de todos ellos al paciente que tenga más posibilidad de sobrevida, y la edad es un elemento clave. El otro elemento clave son las enfermedades preexistentes, y aún según los testimonios que yo recogí ayer de médicos, a veces hay varios candidatos buenos, o sea, que tú sabes que sobrevivirían después de ser conectados al ventilador, pero no hay para todos, y no hay dónde trasladarlos tampoco. O sea, todo el sistema hospitalario de Santiago está copado, y lo que ellos contaban y lo que era motivo de esa nota es que en algunas clínicas, aunque queden, hay algunos ventiladores, no todos por supuesto, pero algunos ventiladores se reservan, se mencionan como ocupados, pero no están ocupados, están reservados para los pacientes preferentes. ¿Cómo así? O sea, ¿Hay ventiladores disponibles y ocultan esa información y dan a conocer al Ministerio de Salud de que están copados? Que están ocupados, están reservados para sus pacientes preferentes de esas clínicas. Esos ventiladores que arrienda el gobierno. Esos ventiladores que no es que el gobierno los arriende, se supone que está todo en Santiago en este minuto, a la cuarentena, se supone que están todo en red, el sistema público y el sistema privado. Y que hay una unidad de gestión de camas. Exactamente. Que un ventilador, una cama de una clínica privada es lo mismo que un hospital público. Exacto. Pero algunas clínicas, o sea, las clínicas que aparecen en ese reportaje, por ejemplo, informan disponibilidad de 5 ventiladores y omiten otros 2 que tienen reservados, que no los ponen a disposición de la red pública. Ya, pues eso es gravísimo también. Sí, pues. Es tremendo. O sea, privilegian a los habituales clientes de esas clínicas. Claro, porque como tú sabes, muchas clínicas privadas tienen seguros para sus usuarios preferentes, y el seguro implica la expectativa de que si yo estoy pagando ese seguro y estoy afiliado a esa clínica y llego a la clínica no me puede decir que tiene todos los ventiladores ocupados con pacientes que no pagan ese seguro. Entonces este es un estímulo a que las clínicas guarden o se reserven parte de los recursos para esos clientes. A mí me parece que es dramático que suceda, pero se explica por el sistema de salud segregado que tenemos. Sí, pues. No tenemos salud, o sea, no creo que no sea hay el punto ciudadanos de distintas categorías. Claro. Es algo que arrastra el estallido social, claro, y que se evidencia en la pandemia. En la pandemia se afloran muchas de estas cosas. En este tipo la pandemia en el fondo, o sea, como el cuento del niño, el rey está desnudo, porque todos los ropajes con los que nos hemos vestido o que nos imaginamos que tenemos se caen y quedamos en lo que somos nomás. Mi querida Alejandra Matus, hay muchos saludos que nos están dando a través de las redes sociales. Por ejemplo, Rodrigo Andrés Montiel, saludos, gracias por dar la cara mostrando la verdad a través de tu trabajo de investigación periodística, Alejandra. Jaime Patricio Fernández dice: admiro la estructura y las formas verbales en cada libro que escribe, con esta divulgación sencilla. Lo hablábamos con el profesor Massa también, el científico, Premio Nacional de Ciencia, esta divulgación en lenguaje sencillo para que la gente entienda. Está espectacular eso, porque la esencia del periodismo es también poder trasladar lo que es complejo con un lenguaje sencillo al público, a lo que le interesa también a ellos. Andrés Godoy dice: Alejandra Mato, rupturista, desconstructora y revolucionaria, ídola, dice Andrés. Mujer contundente, sólida, de San Antonio al mundo, espectacular. Saludos a San Antonio.
al puerto más importante del país. René Gara te dice, recuerden que en el principio de la pandemia se trasladó un médico con un avión de la FACH. La pregunta es si se hubiese podido la misma maquinaria para una persona que no era médico. Bueno, también está en los hospitales que son... sorry, la gente que conozco yo que trabaja en la Armada o en el Ejército, esos hospitales que aparentemente son públicos, no lo son, ¿eh? No, pues. Se trata, de hecho, cuando se habla del hospital militar se habla como que fuera privado, pero lo financiamos todos. No es un hospital privado. Alejandra, y lo más delicado quizá es lo que viene, ¿no? Es dilucidar qué tan efectivo es, porque nosotros quizá el caballito de batalla del gobierno es la cantidad de PCR, es la cantidad de testeo. Eso nos causa orgullo, digamos, a nivel mundial. Eso nos causa orgullo y significa que además estamos en un nivel de letalidad dentro del top 10 mundial. Dentro de ese top 10 hay muchas dictaduras, medio híbrido, nosotros somos la única democracia, pero a veces uno no sabe dónde se efectúan esos PCR, en qué comuna específica, qué laboratorio, qué resultados finalmente, qué cantidad de resultados arrojan esos PCR, algunos que sirvieron, otros que no. Hay muchas dudas respecto a eso. ¿Tú confías realmente que se hace esa cantidad de PCR? ¿O sí confías en la cantidad, pero no confías eventualmente en la cualidad de cada uno de ellos? Esa es la zona de mayor oscuridad de los datos. No tenemos ningún acceso público a la cantidad de PCR que hace qué laboratorio, con qué resultados, en qué fechas, en qué comuna, cuántos están en cola de espera, porque solamente se informa el número de PCR realizados, que tampoco es verificable, porque es solo la cantidad. Porque solo la cantidad y nadie tiene acceso a la lista para saber si esa cantidad se corresponde con la realidad o si esa cantidad corresponde cada test a una persona. Porque, por ejemplo, hay gente que en los servicios privados ha podido realizarse más de un test. En cambio, en el servicio público las personas normalmente se realizan un test. ¿Cuántos de esos test corresponden a FONASA? ¿Cuántos de esos test corresponden a las clínicas privadas? Todas esas preguntas sensatas que uno se hace no las puede responder porque no existe información. El número de PCR tirado al aire, digamos, no sirve mucho si no es verificable esa información. Y debería ser lo más fácil. Y debiera, nosotros que estamos en el mundo del fútbol sabemos cuántas pelotas se regalan a cada institución, cuántas pelotas tiene Magallanes, Unión Española o Italiano. Podríamos saber perfectamente qué cantidad de PCR se le hacen a tal localidad o cual. Bueno, sobre todo porque esa información que está en línea. No es como pedir, tráigame las partidas de bautismo de todas las parroquias de Chile que están escritas a mano del 1900, que es un trabajo lento, igual se puede hacer, pero es lento. Alguien tiene que digitarlo, pasar a un computador, en fin. Estamos hablando de información que está digitalizada per se, es información del presente digitalizada y que debiera estar en línea en alguna parte. O sea, y si no está en línea es grave también. O sea, si la respuesta es que, mire, no tenemos, entonces, ¿cómo me puede decir cuántos son si no los tiene? Si no tiene los datos en línea. Déjame sumarlo al menos. Claro. Si tiene el número, entonces quiere decir que en alguna parte está esa planilla y si está todo bien, ¿por qué no las podemos ver? Hay tanto tema que a mí me parece tan grave que ha sido gatillante para que nosotros desconfiemos lamentablemente del Ministerio de Salud, que es algo absolutamente objetivo, ya evidenciado. E incluso ya se está tratando de que la culpabilidad se direccione hacia una sola persona para blindar a otros, ojo. Pero no sé si vamos a alcanzar a hablar de ese tema hoy día, Alejandra Matos. Te quería, ya que se nos acerca, que quedan 10 minutos, te quería preguntar acerca de uno de los libros que publicaste de la AFP, que hoy día se puso contingente, o sea, más que hoy día, durante toda esta semana. Ayer en Antofagasta, una profesora también, colega de tu madre y mi madre, se dictaminó de que le cedieran finalmente el porcentaje, o sea, lo ahorrado en la AFP. ¿Tú crees que este es un buen indicio para que también ocurra en otras personas que, sobre todo en este escenario de emergencia,
necesitan de esa plata sobre todo para sobrevivir con pensiones bajas, como por ejemplo ella, que es una profesora, y tantas otras profesiones, ¿no? Que tienen una jubilación no digna por lo poco que le entregan mensualmente. Lamentablemente, aunque yo siempre digo que los periodistas no somos buenos para predecir el futuro, pero en este caso, sobre la base de la historia, predigo que las AFP van a apelar de ese fallo a la Corte Suprema, y si la Corte Suprema no les da la razón, van a apelar al Tribunal Constitucional, que hoy día se ha convertido en una cuarta instancia. Este no es el primer fallo de ese tipo, han habido otros en el pasado, y finalmente las AFP en las instancias superiores logran revertir esa situación. Ojalá que se mantuviera, pero el pronóstico, de acuerdo con lo que ha pasado hasta ahora, es malo. La plata de los chilenos, la plata de la AFP no está en Chile. La plata de la AFP está invertida mayoritariamente en el extranjero, en fondos de inversión, que a su vez invierten la plata en vaya a saber uno qué. Gran parte de esa plata, además, un porcentaje importante se perdió cuando cayó la bolsa por causa del COVID. La única plata que las AFP están obligadas a mantener en Chile es el 1% del llamado encaje, y ese encaje tampoco lo tienen líquido, también lo tienen invertido, pero es la única plata que la AFP tiene obligación de responder, de tenerla a mano. Pero con ese 1%, si todos los chilenos decidiéramos hoy día reclamar nuestros dineros, no alcanza. Porque como tú sabes, además, las comisiones de la AFP y el capital de las empresas administradoras de fondos de pensiones, ese adicional que pagamos, es capital de ellos. Ellos no van a usar ese dinero para pagar las pensiones. Entonces, el fondo de pensiones, que se maneja de manera separada, en teoría por lo menos, no existe, también es una tablilla Excel, pero la plata está repartida entre las personas a las cuales la AFP se la ha prestado para hacer negocio con interés, digamos, como si fuera un banco. En Chile, entre los principales beneficiarios de la AFP, por ejemplo, están los bancos que nos han prestado plata a todos, y que, digamos, si la AFP le dijera, páseme la platita para que resulta que hay un fallo judicial y voy a tener que devolver toda la plata, los bancos tampoco le van a pasar la plata porque tampoco la tienen, la prestaron. Y entonces es un círculo vicioso en que todos pensamos que hay una bóveda en que están nuestras platas y nuestros fondos, y eso lamentablemente no es así. Mira, no quiero dejar pasar este comentario en las redes sociales. El subsecretario de Desarrollo Social dice que las personas con ahorro en la AFP no son vulnerables. Viejo Lobo, te mando un saludo, Viejo Lobo. Las platas de la AFP no están en Chile. Vivimos en dos Chiles, ¿ah? Sí. O sea, yo me acuerdo que en su momento, cuando se estaba hablando del tema de la AFP, los ejecutivos de la AFP, los grandes ejecutivos, decían que ellos no cotizaban en la AFP. Es al revés la cosa, pues la gente no vulnerable no cotiza en la AFP. Son los trabajadores. En Chile, la AFP es un sistema de ahorro privado obligatorio. Y como es un sistema de ahorro privado y obligatorio, la gente que gana mucha plata dice, no, pues yo sé invertir, yo lo voy a invertir en lo que yo quiero. Y Nica se lo voy a pasar a la AFP porque no la voy a ver nunca más. Pues. Entonces, somos los trabajadores de Chile los que contribuyen, y a mí me parece que lo que ganas, todos somos vulnerables, porque da lo mismo. Y no tienen la posibilidad de elegir, ¿ah? No tienen la posibilidad de elegir. Parece que hay democracia para
¿cuánto es las 10 familias? O el, de, 3%. o el derecho de propiedad, porque parece se que supone nosotros que el derecho de propiedad es Ah. uno de los derechos más importantes de Chile y se superpone a muchos otros derechos. Hay numerosos ejemplos de cómo el derecho de propiedad se invoca por sobre el bien común. Por ejemplo, esta idea de que no se pueden regular precios de farmacias ni de equipamiento médico durante la crisis porque sería atentar contra uno de los principios básicos del sistema económico chileno. Sí. Y sin embargo, nosotros no tenemos propiedad sobre nuestros fondos. O sea, y la lo prueba último, está en que uno no lo puede pedir. Exactamente, evidente. Y lo último, muy breve, quienes no han tenido la posibilidad de leer tu libro, claro, tú ahí desglosas, desnuda esta realidad tan cruda, ¿no? Que solamente un 20%, un 21,3%, estamos hablando de un quinto del total, va realmente a las pensiones, a la esencia de la AFP. Un quinto. O sea, la AFP gasta el 5%. También está jodido. Si no existe en Chile una pensión por mucho que tú hayas aportado. Si tú ganaste durante toda tu carrera y tuviste la suerte de ganar durante toda la carrera un sueldo alto y durante toda tu carrera tú impusiste y nunca tuviste laguna, igual te van a pagar el 35% de tu sueldo. O sea, si ganabas 2 millones te van a pagar máximo 600, 700 lucas. Claro, lamentablemente. Alejandra Matos, estamos ya en el tramo final de nuestro programa. Te voy a dar algunos nombres y tú no una palabra, pero sí una descripción breve, quizá una frase, una oración por cada uno de ellos. Son 6 personajes. Ay, me cargan estos juegos. Si sé que te cargan, por eso te quiero poner incómoda. Ya, vamos. Enrique París. Promesa. La promesa. Jaime Mañalich. Se cayó, dice en el programa. Ya. No, se cayó. Se cayó. Bueno, sí, se cayó. Se cayó. Mañalich, Zorro. Zorro. Audaz, astuto. Sí, en esa acepción. Sin N al final. Ya. Zorro como el animal. Perfecto. Sebastián Piñera Echeñique. Especulador financiero. Tremendo. Wow. La presidenta del Colegio Médico, Isquia Siches, que la vamos a tener como invitada. Honesta. Honesta, ¿te parece? Ya que está en Estados Unidos, en Nueva York, en Brooklyn, Donald Trump. Payaso. No, en serio, un Tony, un clown. Payaso. Pero un payaso con menos poder que el presidente de Chile. Ya, menos poder, pues claro. Sí. El amo de la potencia mundial más grande. Tiene muchos contrapesos, los estados tienen mucho poder autónomo, el Congreso también se lo va y pasea, entonces es menos, aunque es muy estridente, es menos dañino de lo que uno piensa. Perfecto. Estados Unidos, su líder es un payaso. Mejor documental que haya visto últimamente, o quizá un poquito más atrás, a ver. Tengo que recomendar un documental que hizo Pachi Bustos, que se llama Aidez y el pez volador, que se estrena el 25 de junio y está basado, se inició la idea de este documental en un reportaje que yo escribí, pero no por eso lo recomiendo porque es una historia tan horrorosa como hermosa.
tiene la combinación de las dos cosas. Es el 25 de junio. Sí, el 25 de junio se estrena a través de las plataformas de Miradoc y se estrena online. Ya, perfecto. ¿El Panchi Busto se llama? Pachi. Ah, Pachi, ya. En la directora. Pachi Busto, 25 de junio. ¿Tu mejor libro? Bueno, yo soy... Pregunta a una escritora. El libro mi mejor libro que yo he escrito. No. El que a mí me gusta. Ya hemos hablado harto de eso. Sí, ya. ¿Qué hayas leído? A mí, digamos, mi libro favorito sigue siendo El Quijote. Lo he leído 3 veces, 4 veces entero. Siempre Es que tiene de todo El Quijote. Tiene de todo. El libro máster, el libro maestro de todos los géneros. Tiene humor, tiene intriga, buena historia, buen argumento. Cuentos, tiene de todo, pues tiene cuentos, Sí. tiene poesía, tiene novela, tiene de todo. Pero el libro más reciente, ya se me olvidaron todos los libros que leí este año. Bueno, soy lenta de contestar. Porque estás escribiendo también. Una pregunta, me nace ahora. ¿Te gustaría escribir sobre la pandemia? Sí, la pues pandemia... está cantado. Está cantado, ¿no? La pandemia en Chile. Sí, tengo como 3 libros pendientes que no he entregado ninguno. Espero que Ya. no me estén escuchando en la editorial. Y ahora tenía un cuarto. Pero la pandemia está cantada, sí. La pandemia en Chile, absolutamente. Además, fuiste Sí. súper protagonista. Sí, Bueno, y tantas además otras que tengo personas. muchas preguntas por responder, así que Mm. hay que después hacer ese reporteo frío cuando pase la pandemia y ir a escarbar en los escombros a ver qué pasó. Y quizás tantas mini investigaciones, subreportes que no probablemente va a publicar, pero sí Claro. la puedes publicar en un libro, que quedaron pendientes quizás. Bueno, te había preguntado acerca de Donald Trump, Isquiasiche, Sebastián Piñera, Jaime Mañach, Enrique París. ¿Qué significa para ti? Y para terminar con cariño, ¿no? Sobre todo en esta pandemia, mandarle un mensaje a toda la gente que muchas veces no está viendo a sus papás. Yo no los veo hace 3 meses. ¿Qué significa para ti el veto? ¿El Beto, mi marido? Sí, pues el veto más importante en tu vida. El Beto. El hombre que está enamorado No, es de que ti. dicen el Beto... El No Beto... no el Beto Cueva, no, el veto, tu veto. No, el veto tuyo. legislativo. Le van a aplicar el veto al proyecto de ley. El Beto es un hombre fundamental en mi vida. Nada de lo que hago podría hacerlo si él no fuera un hombre deconstruido y que apaña y que comparte conmigo todos los pesares y alegrías de la cotidianidad, que se hace cargo, por ejemplo, en este preciso instante de los niños mientras yo estoy chachareando. Así que... Sí, porque tú estás estudiando allá, ¿no? Sí, Digamos, no está claro, trabajando, ¿sí? ¿O aprovechó? De hecho, es que no, ¿en qué vaya a trabajar? ¿Ah? No hay dónde trabajar, pues. Si no podéis trabajar, no podéis salir a la calle. Trabaja en la casa, pues cuidando a los niños. Claro, trabaja ¿Qué un conmigo, trabajo? pero, claro, es un trabajo, sí, pues. Sí, por supuesto. O sea, hay que desmitificar eso, mucho machismo sí, en ese... Él cuando uno dice trabajaba en Chile y tenía sus actividades, pero con la pandemia tuvo que adelantar el viaje de regreso. Estaba en Chile cuando se empezaron a cerrar fronteras y todo, tuvimos que adelantar el vuelo, y llegó justo, venía en un vuelo casi vacío justo cuando se cerraron las fronteras, y ha estado en cuarentena conmigo todo este tiempo, digamos. Pero claro, ha sido un sustento, un apoyo fundamental. Aperrado, apañador. Aperrado, sí. Absolutamente. Eso se hace con cariño y admiración, ¿ah? Mañana por ti, mañana por el otro. Sí, no. Hoy día por ti, mañana por el otro. Está muy bien. Así que, Sí. y ojo que también desmitifica todo lo que una mujer hace por un hombre cuando lo apaña y aperra con él. Por ejemplo, Claro. el mundo de los futbolistas, lo acompaña Arabia Saudita, Italia. En este caso, tu veto, Mi Beto va a todas las paradas y me acompaña. va a todas contigo. Sí. También Gran estuvo ejemplo. en Harvard, por ejemplo, en esas becas. Todo eso fue posible también porque él me acompañó y porque lo hicimos juntos, digamos, porque si no, también nuestro hijo mayor estaba pequeño, no lo hubiéramos podido hacer. Te estás convirtiendo en un gran ícono, acuérdate de mí, te estás convirtiendo en un gran ejemplo para las mujeres. De verdad, te estás convirtiendo en una de las protagonistas de un punto de inflexión en el país, que ya está sucediendo, ya está apareciendo eso, pero queda mucho más por desarrollar.
Alejandra Matu, un mensaje para toda la gente que nos ve hoy día Conversando en Casa. Cada uno de los invitados siempre le pide un mensaje final, de esperanza, ilusión, aterrizado, un mensaje quizás positivo, optimista de aquí lo que puede suceder. Lamentablemente estamos viviendo algo sin precedentes, una pandemia maldita, donde Chile ha sido protagonista a nivel mundial. No sabemos qué nos depara, hay una incertidumbre peligrosa, pero un mensaje positivo te pido, aunque sea difícil. Bueno, vamos a partir de la parte triste y vamos a llegar a lo positivo. Este va a ser tal vez el invierno más triste que hayamos pasado los chilenos. Digo hayamos porque aunque yo estoy aquí, lo estoy pasando allá. Mi preocupación, mi corazón está en Chile. Si la situación se mantiene igual, si no se toman las medidas urgentes que hay que tomar, va a ser muy dramático y muy costoso en vidas humanas, en enfermedad, en pérdida de fuentes laborales. Lo que les quiero pedir es que en la medida en que esté a su alcance, si no tiene que salir, no salga. Si sabe de alguien que necesita ayuda, que le vayan a dejar los medicamentos o que le tengan que ir a dejar comida, usemos lo mejor que tenemos y que siempre nos ha servido a los chilenos, la solidaridad, no la solidaridad de matinal, sino que la solidaridad real, anónima, de mucha gente que conozco, que está apañando a sus vecinos, que están ayudándose mutuamente, sin esperar realmente nada a cambio y sin ponerse una chaqueta con una marca institucional. Así que aguante, energía, fuerza, acompañémonos entre todos para que esto sea menos terrible, menos solitario y menos deprimente de lo que podría ser. Pensemos que ojalá que lleguemos a la primavera y a septiembre con la posibilidad de salir y de construir un Chile nuevo, con una posibilidad de hacer una nueva constitución y de enmendar todas las cosas que hoy día nos están haciendo sufrir y que vienen de hace tanto tiempo. Te quiero agradecer, Alejandra Matus. Te agradezco por haber aceptado la invitación a Conversando en Casa, a este humilde programa que lleva poco tiempo, una televisión nueva, digital. Sé que también has aceptado invitaciones a otros espacios con similares características. Agradezco tu sencillez, tu simpleza, tu humildad. Y sigue haciendo tal cual lo que estás haciendo, sigue por siempre esa pega que solamente gente con tu valentía lo hace. Así que nada, un teleabrazo. Agradezco un abrazo psicológico. Un abrazo psicológico. Un teleabrazo psicológico. Y muchas gracias. Gracias Buenas a ti noches. y gracias a todos los que nos acompañaron. Gracias. Chao, chao. Saludos al Beto, a tu hijo. Chao, chao. Sí, chao. Nos pedimos de Alejandra Matus, enriquecedora conversación. Nos da mucha ilusión y esperanza de lo que pueda suceder respecto al tema emocional, ¿no? Al tema familiar, a poder generarnos esa fuerza, esa energía entre nosotros mismos, cuidarnos a nosotros mismos. Si a veces los gobernantes no nos dan las alternativas para poder estar seguros en nuestras casas, ayudemos a la gente del barrio, ayudemos a los abuelitos, a la gente de la tercera edad, a los adultos mayores y las otras también personas vulnerables que tienen enfermedades, ayudémoslos para que no salgan en la casa. Es súper difícil quedarse a veces en casa cuando no tienes que comer, estás obligado a vivir del día a día, sobre todo esta gente independiente, la gente que trabaja en las ferias, la gente que trabaja boleteando, que no está contratada, lamentablemente tiene que salir, pero no pueden. O sea, la única manera comprobada mundialmente es el distanciamiento social. Así que, bueno, qué bueno que lo que nos dijo Alejandra Matus. Saludamos a nuestros auspiciadores que hacen posible nuestro programa. Gracias. Saludamos a Grupo Aurrera, que nos da, por ejemplo, este termómetro que puede medir la temperatura a 15 centímetros de distancia, que puede cambiar también de dígito según la medición de temperatura cada medio segundo. Así que súper útil. Usted lo puede obtener a través de grupoaurrera.cl o puede también mensajear otro tipo de productos porque son importadores a través de hablemos@grupoaurrera.cl. También saludamos a Olea
Pérez y Asociados, un grupo de abogados que los conozco muy bien, me consta que hacen bien la pega, así que tus derechos van a estar en buenas manos. La defensa de tus derechos estarán en buenas manos con Olea Pérez y Asociados. Y también saludamos a CLAP Chile, donde usted puede encontrar todos los productos y servicios que les puede ofrecer CLAP Chile con distribución, ojo, a su domicilio, desde Antofagasta a Punta Arenas, a través de clapchile.cl, que entiendo que está saliendo en pantalla, pero es CLAP, terminada en 2P, chile.cl, jabones líquidos, útiles de aseo, todo lo que usted requiera en limpieza, puede encontrar la solución en CLAP Chile. Somos un grupo humano que solamente soy la cara visible, el director es Omar Lara, tenemos la colaboración periodística de Bernardita Santander, tenemos la producción de un hombre muy experimentado, muy letal y efectivo, muy esforzado como Christian Brown. Somos un grupo que ya llevamos 8 capítulos en este lindo proyecto que se llama Conversando en Casa. Hoy día tuvimos la destacada, reconocida y aplaudida Alejandra Matus. La próxima semana, día viernes a las 20 horas, vamos a tener acá, en este escenario, en esta pantalla digital, a la ex candidata presidencial Beatriz Sánchez. Así que no se lo pierda y los espero el próximo viernes acá, en tu programa, tu espacio favorito, es como la televisión de los 90. Nada, en un lugar donde ustedes se pueden entretener y informar, como es Conversando en Casa. Nos vemos el próximo viernes. Chao, chao. Y cuídense, quédense en casa.